Conoce el Veracruz que vibra en su gente. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentan Quintachuhuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Un encuentro con las lenguas, saberes y culturas que siguen latiendo en cada rincón del estado. Escúchalo, siéntelo, compártelo. Abrimos el corazón de los pueblos. Iniciamos. Notoca Victoriano de la Cruz y Guanicayolpaquilistli na Ninahuati. Kentimasegualme tiquintlatlanilia tequihuajqueme, iguanochi tlanahuatiani maón capahtli. Hualitlamachtilistli, campanesis totlamiquilis, nojiatlatlepanitlalistli catotlalgui, iguan sequinoc tlanahuatili tleticpian, iguan cualiticpiase tonemilis. Soy Victoriano de la Cruz y orgullosamente hablante del náhuatl. Como pueblos originarios exigimos a nuestras autoridades y gobiernos que se cumpla con los derechos a la salud, la educación, a la vivienda, al trabajo digno y a la buena alimentación, la igualdad, al respeto de nuestro territorio y otros derechos que nos permiten al buen vivir. Kashen paksiku kinka kasakaspat makon umaka kotanuna lipashaw amau matsukiyaw umamin programas kan ikumawanikan Quintachuhuencán Voces Indígenas de Veracruz makkitis hora akti minuto uma kiltamaku shlakalkuti ama papa agosto pues aitanuma maitatlimaw uma papa lipashaw amau kalchuwenanaw uma kakotanuna spalakata pi iditashtot samana pues kiltamaku ama putum shamakan latamananin niku akinin wilaw pues wa amaw le akalchuwenanaw tugushlim kalushpalaka lushlagaskinka na lakmastiyaw ama shtagatsin kimpulatamatkan chunachana nakatsiyaw pi ama kimpulatamatkan nakatli shkiltsukut wishin kinkakatlakashpatpatit anta unuk Radio Más anta niku kinkakatlakashpatpatit miliakasoklinkan 107.7 105.5 anta uno Spunkitat Kimpulatamatkan, Veracruz 106.5, 101.3, anta uno Paxtu Kimpulatamatkan, Chush Patahu Kimpulatamatkan, Veracruz, Kinkakatlakashpatpatit, anta 95.7, anta uno Radio Más, Inachana, Facebook, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Pashtakatsiniyao, Alejandra Mota Romero, anta uno Tikuak Pushkonit Radio Más, Chu anta Nak Abeli, ama Magaltogana, Victoriano de la Cruz Chunachana tikukinka maktaymagon katuno miércoles ama kintalakan Federico Ríos chuama Pedro Chávez tikukinka maktaymagon chpalakata nakinga katlakashpatatet anta unuk miliaka soklinkan anta unuk Radio Más chuantak Facebook la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas kinka maktayman ama kintalakan Luis Donaldo tiku pues shawoma umatas kuhut lipashaw uku amao takalchuenanao ama makaltokana Nikumawanikan Félix Antonio Jauregui antak pushkonet Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas Xpalacata Cata Ascuja Gatono Pulataman. Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde con 4 minutos. Estamos hoy miércoles 12 de agosto, ya casi mitad de mes, y pues en esta tarde vamos a estar platicando en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas algunas actividades que se han planteado en diversas regiones de nuestra entidad federativa. Usted nos está sintonizando a través de Radio Más y por la página de Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Agradecemos a Alejandra Mota Romero, subdirectora de Radio Más, al maestro Victoriano de la Cruz, director general de la ABELI, y al equipo de realización, al buen Federico Ríos y Pedro Chávez, quienes nos apoyan para que usted pueda escucharnos allá en su
sus casitas, y también al compañero Luis Donaldo, que hace la transmisión vía Facebook para la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. En esta tarde tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el maestro Félix Antonio Jáuregui. Él es parte del equipo de trabajo de la Academia, es el jefe de la sección de difusión de la diversidad cultural y lingüística. Sin duda alguna un espacio muy importante dentro de la estructura de la academia y también muy importante para llevar a cabo las funciones de esta institución. Además, es responsable de la vinculación de los municipios, quien nos va a estar platicando sobre los trabajos que se hace en la ABELI en diversas regiones, con los diversos municipios de nuestra entidad federativa. Pasen, Magastogana Félix, Piali, maestro Temachtiani Félix. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo se encuentra en esta tarde? Nokni Miguel, Tasoskamati, Iga Tinestitanilis Mandita Tagetsagimuan, Pagi Miagno Yolo, Iga Nigualas Niga, Tasoskamati. Pastagatzin, Magaltoganat, Tasoskamati, Temachtiani Félix. Cuéntenos un poco, maestro, para que nuestra audiencia lo conozca. ¿De dónde es originario usted? ¿Qué lengua, cuál es su lengua materna? Bueno, primeramente, lo saludé en Náhuatl del Sur. Yo soy hablante de Náhuatl del Sur de Veracruz, específicamente del municipio de Pajapan. Es una de las 3 variantes que existen del náhuatl en el sur de Veracruz. Y bueno, como les decía, hablo esta lengua desde muy chico. Es mi lengua nativa, es mi lengua materna. Es la primera lengua que aprendí en el seno familiar con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Y bueno, para los que no saben dónde queda Pajapan, como les decía, es un poco en el sur de Veracruz, cerca de Coatzacoalcos y Minatitlán, en el corredor industrial. Y digamos, de Coatzacoalcos está un poco como al norte otra vez, es en las últimas estribaciones del cerro de San Martín y Santa Marta, en la sierra de Sotiapan, que le llaman, ¿no? Y bueno, Pajapan está situado, digamos, entre la sierra y el mar, pegado al Golfo de México, muy cerca de la laguna que se llama Laguna del Ostión. Por eso este náhuatl que yo hablo es como muy particular, porque es un náhuatl que tiene mucho vocabulario que tiene que ver con la fauna acuática o con el mar, ¿no? Con las aguas. Claro. Muchas de las lenguas pues también se define por el entorno en donde se habla, ¿no? Y yo he escuchado muchas veces que usted ha defendido mucho la variante que habla y ha mencionado mucho que se diferencia con las otras variantes. ¿Nos puede compartir un poco más sobre esto? Bueno, pues como les decía, como tú también comentabas, que se van a diferenciar nuestras variantes, aunque hablamos la misma lengua, por ejemplo, en el norte, en el centro y en el sur, nos diferenciamos por dónde estamos situados. Entonces, los grupos indígenas siempre van a nombrar lo que ven en su espacio. Claro. Entonces, desde la lengua náhuatl, nosotros nombramos lo que tenemos en nuestro entorno, y como nuestro entorno inmediato pues es el mar, la laguna, los ríos cercanos, entonces tenemos, como les decía, mucha fauna acuática, a diferencia, por ejemplo, del náhuatl del centro, que puede nombrar diferentes tipos de ocotes, ¿no? Porque viven en la parte alta, donde hay diferentes tipos de ocotes. O, por ejemplo, ellos pueden nombrar diferentes tipos de hongos que nosotros no tenemos en el sur. O ellos pueden, por ejemplo, hablar del clima frío. Entonces pueden decir granizo, pueden decir aguanieve. Nosotros no podemos decir eso en el sur, ¿no? Nunca graniza en el sur de Veracruz. Entonces no podemos nombrar eso en nuestra lengua náhuatl. Entonces, básicamente, la diferencia estriba en dónde estamos situados territorialmente. Claro, sin duda alguna eso también profundiza esta diversidad lingüística y cultural que tenemos en las regiones. Para ir entrando en materia, en el tema que vamos a estar planteando, les comparto que la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas tiene incidencia en los distintos municipios donde hay presencia indígena, que también tenemos que resaltar que en toda la entidad federativa también hay presencia de personas hablantes, otros por migración y
por diversas situaciones, y por ello la Beli ha creado direcciones municipales de lengua para poder fortalecerlo, pero de esto nos va a estar platicando el maestro Félix, y yo quiero preguntarle, maestro, para que nuestra audiencia tenga también conocimiento de estas direcciones. ¿Qué son estos espacios que se ha denominado como direcciones municipales de lengua, y cómo ayuda a fortalecer el uso y la preservación de las lenguas indígenas? Bueno, estos primeramente son unos espacios municipales. Estos son direcciones que se crearon a partir de convenios que la ABELI, firmó con los ayuntamientos, primeramente con los ayuntamientos que tenían mayor presencia indígena. Ahora sabemos que, ya cada pueblo se puede autoascribir como pueblo indígena, entonces ya no hablamos solamente de municipios indígenas, sino de pueblos indígenas o comunidades indígenas. Entonces, estos convenios se firmaron con la Beli con el propósito de que desde el gobierno municipal pudiera también fortalecerse o difundirse o desarrollarse las lenguas indígenas. Entonces, en cada municipio que firmó convenio con la Beli se estableció la creación de una dirección municipal que se abocara exclusivamente al fomento de la lengua indígena que se habla en ese municipio. Hay municipios, por ejemplo, donde tienen 2 o 3 lenguas, entonces se crearon hasta 2 o 3 direcciones, ¿no?, distintas. Bien. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de vinculación que tenemos con los municipios a través de las direcciones municipales. Pero hay otra forma de vinculación que se estableció a partir de hace 2 años, que es el nombramiento de enlaces municipales con municipios con los que no teníamos convenio o no tenemos convenio, pero son municipios que ahora tienen pueblos originarios registrados ante el INPI en el catálogo. Entonces, estos municipios ahora les solicitamos que nombraran a un enlace municipal. Entonces, muchas veces nombraron al que llevaba la Dirección de Cultura, sí. O el que llevaba precisamente la de Asuntos Indígenas, o el que llevaba el área de educación. Le asignaron ahora este encargo de que fungiera como enlace con la Beli para hacer actividades de revitalización lingüística. Entonces, esa es otra forma de cómo la Beli está colaborando con los municipios ahora. Muy bien, maestro. ¿Hay alguna forma en cómo la Beli hace actividades con los municipios de Veracruz? ¿Cómo trabaja con estas direcciones? Bueno, pues básicamente la Beli en lo que se convierte a partir de la creación de las direcciones municipales, sí, en un ente asesor. O sea, la Beli asesora a los municipios en cómo revitalizar las lenguas indígenas. Entonces, partimos desde que los asesoramos a crear sus programas de cuatrienio, ¿no? Los programas municipales para revitalizar la lengua, pero también de asesorarlos en cómo crear sus programas anuales, ¿no? Pero además les damos formación sobre cómo revitalizar la lengua, ¿no? Entonces, es formación, por supuesto, especializada en revitalización lingüística, ¿no? Entonces, vamos a tener temas diversos, ¿no?, que son los que les van a ayudar desde, por ejemplo, conocer conceptos básicos de qué es la lingüística, qué es cómo diferenciar lengua, habla, dialecto, hasta cosas ya más complicadas de cómo hacer un evento exclusivo de lengua, cómo fomentar la lectura, cómo nombrar los espacios, cómo escribir la lengua, etcétera. Todo eso que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras lenguas indígenas. Sin duda alguna, este acompañamiento que se está dando a los municipios, pues también cumple con un derecho constitucional, ¿no? El ver que se atiendan las comunidades indígenas dentro de los municipios, y también estos municipios están obligados constitucionalmente a visibilizarlos, ¿no? A contemplarlos, a consultarlos, y todo lo referente con sus derechos propios de las comunidades, aunque sea una persona, aunque sea
solamente una lengua, ¿no? Todos tienen ese derecho y pues en este sentido, pues el acompañamiento que se le da pues es muy pertinente. Algo que mencionas y que yo veo muy, muy idóneo es en su programa anual, o no sé cómo se ve, plan anual de desarrollo municipal, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí también tienen que visibilizar las lenguas indígenas, los pueblos indígenas, y pues por parte del Estado creo que hay una deficiencia en cuanto al asesoramiento de esto, ¿no? Y ahí es donde interviene la academia y sin duda alguna pues cumple una función muy importante ahí para garantizar lo que está en el artículo 2 constitucional y ahora en la Constitución Política del Estado de Veracruz. Pues sobre esto vamos a estar abordando. Usted también allá en su municipio, acérquese a sus autoridades, pregunte por las direcciones municipales de lengua, pues para que también pueda ser partícipe de las actividades, de las distintas actividades que se va realizando. Y si usted ya tiene identificado su dirección municipal de lengua, pues también compártanos qué actividades se han ido realizando. Mientras tanto, nos vamos con esta pieza musical a cargo del trío Zarpazo Huasteco, allá del municipio de Sosocolco, que esto que se llama La Media Azucena. Continuamos. Tica Tomasehuatatolhuan tlen chalchihuecatlali. Kashen pagsiguinga kasakashmatmakon lipashaw umaka kotanuna pues kashmatmaush tachuena mama kaltokana Felix kinkawaniman pi ama katuno pulataman pues taslawama taskujuch palakata na tamasliwakla Quintachuencan. Y pues seguimos en el programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Ya el maestro Félix nos
nos compartió sobre qué son las direcciones municipales de lengua y cómo se ha trabajado para darles un acompañamiento puntual en favor de las lenguas indígenas. Y precisamente tenemos en la línea a Irving Juárez Vera, ¿sí? Allá del ayuntamiento de Álamo Temapache, ¿sí? A quien vamos a saludar en este momento. Pachen, Irving Nicolau Huelape-Humaca Jotanuna. Muy buenas tardes, licenciado Irving. ¿Cómo se encuentra en esta tarde? Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias, muy amable contigo y con todo el auditorio que nos escucha. Pues saludándolos desde el municipio de Álamo Temapache, que encabeza el maestro José Roberto Arenas Martínez, preparándonos para un gran evento el día de mañana aquí en el municipio, en la explanada de Álamo Temapache. Un saludo a toda la audiencia allá de Álamo Temapache y también al que preside allá en el ayuntamiento. Licenciado Irving, platíquenos un poco sobre el municipio. ¿Qué lengua o qué lenguas originarias se hablan por allá? Mira, pues tenemos la presencia de algunas lenguas aquí en el municipio de Álamo. Pues Álamo tiene una gran bendición de contar con 117 localidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas, en donde mayoritariamente la lengua que domina es el náhuatl, aunque tenemos también la presencia de la lengua totonaca, el tepehua y otomí, expresando, bueno, que en algunas localidades del municipio de Álamo pues convergen varias lenguas y a estas comunidades se les conoce como pluriculturales, amigo. Muy bien, esto es muy interesante de que haya varias lenguas que convivan en este espacio. Eso pues nos habla de la riqueza cultural y lingüística que es nuestra entidad federativa. Y pues también quiero preguntarte desde el municipio en la cual pues están adscritos, ¿cómo se ha trabajado para promover y fortalecer las lenguas indígenas? Pues mira, nuestro presidente municipal, el maestro Pepe Arenas, ha sido muy enfático en el gobierno municipal de respaldar pues a los pueblos originarios y por ello ha instruido la Dirección de Pueblos Indígenas a cargo de nuestra compañera Rosa Cruz Martínez, pues en donde se ofrece la asesoría, el acompañamiento, la canalización a los diferentes dependencias, tanto de gobierno municipal, estatal y federal, en donde pues reciben ellos la asesoría, la orientación y el acompañamiento de todas las localidades que se acercan a esta dirección, amigo. Es muy bueno escuchar que el presidente, el buen amigo Pepe, pues ha interesado por atender las necesidades de las comunidades indígenas. También hay que reconocer el compromiso que ha tenido con nuestros hermanos de distintos pueblos originarios para poder darles este acompañamiento que en muchas ocasiones, en otros municipios, aunque hay presencia indígena, pues no se atiende, no se da este acompañamiento y pues también tenemos que reconocer la gran labor que se ha hecho allá en Álamo Temapache. Desde su experiencia, por lo que han visto, ¿cuál ha sido uno de los principales retos que han encontrado al trabajar por las lenguas indígenas desde el municipio? Ok, fíjate que, bueno, uno de los principales retos ha sido el poder sensibilizar que los ciudadanos que forman parte de una comunidad se acepten y se reconozca como un pueblo indígena y sobre todo, pues que busquen rescatar su lengua materna, sus tradiciones y su organización comunitaria. Sin duda alguna, pues la discriminación y otros factores pues limitan o a veces pues imposibilita que se pueda dar una buena difusión, y esta parte de la sensibilización es muy importante para poder concientizar a toda la sociedad que pues estamos que hay presencia de comunidades indígenas y que ellos también tienen derechos como toda la sociedad. Licenciado Irving, pues un gusto el saludarlo. Dele al presidente Pepe nuestros saludos y nuestro agradecimiento y mucho éxito en la actividad que van a realizar el día de mañana, que ya en un momento más la licenciada Rosa pues también nos va a estar platicando de ello. Muchas gracias por atender nuestra llamada y pues esperamos saludarlos pronto personalmente. Canapaste Gatzenes. A sus órdenes, Tlaxcamati.
Bien, maestro Félix, ahí tuvimos la participación del licenciado Irving. Da gusto escuchar a autoridades, a personas así que se interesen por las lenguas y que también estén haciendo uso de ellos, como el licenciado Irving ya nos saludó, ya se despidió de nosotros en lengua náhuatl. Yo quiero preguntarle, maestro Félix, ¿qué otras actividades realiza la Beli con los directores municipales de lengua? Bien, pues me uno a la alegría que tienes tú de que otros compañeros también estén trabajando por las lenguas indígenas y desde allá, desde los municipios. Pues eso es fruto un poco de esta vinculación que te digo que hemos tenido con ellos y que hemos estado acompañando en la medida de nuestras posibilidades institucionales también. Y bueno, una de las actividades que hemos estado realizando, como te decía, es precisamente esta formación con los enlaces municipales y con los directores. Desde el mes de enero iniciamos con una serie de sesiones virtuales por el momento, donde hemos tocado varios temas, principalmente en la primera sesión que fue en el mes de enero, pues tuvimos, nos reunimos como para ponernos a su disposición, ¿no? Claro. Plantearles un poco qué actividades realizamos como academia y a lo mejor buscar la manera de coordinar algunas actividades con ellos, ¿no? Entonces definimos toda una serie de temas de formación con ellos, dependiendo de qué les interesaba, por ejemplo, saber básicamente sobre las lenguas. Entonces definimos un calendario de sesiones de formación, pero además definimos ahí algunas actividades de vinculación que tendríamos. Varios de esas actividades, por ejemplo, ya se están realizando con ellos. Por ejemplo, esta oferta de cursos que ofrece la Beli lo están aprovechando ya varios municipios de la entidad. Han solicitado que personal de la Beli de talleres en sus municipios. Entonces, los lugares donde tenemos nuestros regionales, ellos están dando estos cursos de lenguas, ¿no? En vinculación con la Beli. La Beli lo que hace, lo promueve el municipio, estos cursos, y la Beli al final otorga una constancia de participación a los asistentes a estos cursos. Entonces, esto y más actividades son las que estamos realizando con ellos en los municipios. Sin duda alguna, estas actividades pues van a ayudar al desarrollo profesional también de nuestras autoridades, que pues en muchas ocasiones hace falta con relación a las lenguas indígenas. Por acá tenemos unos saludos, nos dice Shanat, nos dice un saludo desde Córdoba, un gusto volverlo a ver, profe. Azucena, ya escuchamos hace un momento esta pieza musical que precisamente lleva el nombre de Azucena, pues también saludamos a ella hasta Córdoba. Araceli Gaona nos dice saludos desde Coxquihui hasta la Sierra del Totonacapan, pues también saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio Más y también del Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. También un saludo a todos los que nos oyen en el sur de Veracruz. A todos los que nos escuchan allá en el sur de Veracruz, que sin duda también tenemos una buena audiencia por allá. Nos vamos con esta pieza musical que está a cargo del trío Polifonía Huasteca y dice El Gustito en la lengua Tutunacú. Continuamos. Shalapar
Ushint Axmat, Xachivintín Quimputaulancan, Veracruz. Se tonal notas nechtatagechi iga totome technotza iga invigal, techiliah teyawipanoti. Onok se toto yahtiktogatiah wistotot, hintototzin bagbiga gicha wis. Bajintototzin biga panteste bawi ya onok inakmochan, mitzihlia iga ahagas yawi walate mispashaluligi. Siok tototzin pang ibigalis techihlia iga nochipa tiaweh tikpiatih tema tikbagan, iga nochipa yawi piwiti te tikpiah. Pang ibigal gihtua, piwi. Un día mi padre me contó que los pájaros nos hablan a través de su canto. Nos advierten de lo que va a pasar. Hay un pájaro que en náhuatl se llama huistotot. Esta ave en su canto dice huis, que significa viene. Cuando este pajarito canta sobre algún árbol cercano a tu casa, te anuncia que alguien vendrá pronto a visitarte. Otro pájaro nos dice en su canto que siempre vamos a tener que comer, porque siempre va a rendir lo que tenemos. En su canto dice, piwi, que quiere decir rinde. Saber en agua de Pajapan, Veracruz. Paap nambiah pa iga kotsang hombiah it kuyangu muam animatia I omi he inye chani he suktawich pa humnyom tanwagay pa iga odoy chita mo guyin odoy chim chita naskain tawuseyin tantekum sigami wich pa kotskom muam jaining mat pa chani he iwat pa iga michogoyin injung hom muam jawu ap miput humni ang hom hemput kim siga nagpa inkua amnetung animatia ining mat pa chani ininaga ipa ipoma iga michagayin in mat muaminchuhka ushangwi kuy siga jany wat pa hemput jachi in mat pa muam waab in pa muamiwas san humnyom. Los Nuntakuyi cuentan que en las montañas y cerros habita el dueño del monte, conocido como Chani, a quienes en otras tierras llaman chaneques. Ellos son guardianes antiguos que cuidan los caminos, los animales y las aguas del pueblo Nuntakuyi. Cuando caminamos por el monte, debemos hablar con el Chani y pedirle que nada nos moleste, que nada malo nos ocurra y que podamos regresar con bien a casa. Si alguien entra al cerro sin dirigirle palabra, el Chani puede enojarse y hacer que esa persona se pierda sin encontrar la salida. Del mismo modo, cuando vamos a pescar en el río o cazar en el monte, es necesario conversar con el Chani y ofrecerle copal. Solo así nos permite tomar un pez o un animal para nuestro alimento. Si no lo hacemos, es posible que no logremos atrapar nada e incluso podríamos toparnos con peligros mayores como la mordida de una serpiente. Mije Popoluca, Mije, Soque Popoluca, Soque, Tenec, Tzotzil, Mixteco, Masipihni, Ñañú, Zapoteco, Chinanteco, Náhuatl, Totonaco, Mazateco. nosotros pueblos indígenas. Kasyan pagsiku kinka kasakaspatit anta nakmilia kasoklinkan ay makikitis ora a pushumachashan
puxomachashan ama minuto kagotanuma uma kiltamaku kamashian aktum tapakachipa chatono wishen. Pues ya son las 5:36 y ustedes están sintonizando su programa Quinta Chuencan, Voces Indígenas de Veracruz, a través de Radio Más y por el Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Seguimos hablando sobre las direcciones municipales de lengua que están en cada uno de los municipios. Y tuvimos la participación del licenciado Irving Jerez Vera. Él es secretario del ayuntamiento allá de Álamo, Temapache, que preside el amigo José Roberto Arena Martínez, y pues les mandamos un cordial saludo. También Oscar Vallejo nos manda mensajes desde la ciudad que perfuma el mundo y nos dice que nos está sintonizando. Hasta Papantla, Veracruz, mandamos estos saludos. También por acá, desde la Ciudad de México, nos dice Carmen Gaspar, Pachen, felicidades por este programa. Hasta la Ciudad de México también pues mandamos estos saludos. La maestra Nelly nos dice saludos, maestro Miguel y maestro Félix. Saludamos con mucho afecto a la maestra Nelly. La maestra Maribel Martínez nos dice saludos, pues también la saludamos, quien está haciendo pues sus labores en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. La compañera Dionisia nos dice hola chicos, saludos Dionisia, y pues agradecemos a los compañeros que nos están sintonizando en esta tarde. Y para seguir con este programa, tenemos en la línea a la licenciada Rosa Cruz Martínez. Ella es directora de los pueblos indígenas del Ayuntamiento de Álamo, Temapache, que preside el buen amigo Pepe Arenas. Pajen, Rosa, Piali, Rosa, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Piali, cualitiotlak, tlascamatimia, de nuchinecatechcaqui, panite, pozanili, pues nicatistoque, tiyolpaqui, pampatimechlapalua, panicatualtepetl, Álamo, Temapache. Hola, muy buenas tardes, pues les saludo con mucho gusto, les agradezco pues que nos hayan tomado en cuenta, estamos aquí desde el municipio de Álamo, Temapache. Muy bien, sabemos o hemos visto los banners que por ahí se han compartido y también la coordinación que se ha hecho. Hemos visto que van a tener un festival que pues han denominado como Nica Tixtoque, a ver si lo he pronunciado bien, en el municipio de Álamo, Temapache. Y pues yo quiero preguntarte, licenciada Rosa, ¿qué significa Nican Tixtoque y por qué eligieron esta frase para nombrar el festival que se va a llevar a cabo el día de mañana? Bueno, pues como lo comentaba, nuestro evento tiene Nican Tixtoque, que significa aquí estamos. Es un tema, o lo elegimos porque la verdad veíamos que nuestro municipio, que actualmente, como ya lo mencionó el secretario del ayuntamiento, Irving Jerez Vera, que nuestro municipio tiene 117 comunidades indígenas, en las cuales pues reconocemos actualmente todo el trabajo que nuestros pueblos, que nuestras comunidades, que nuestros hermanos indígenas han luchado por seguir y preservar su cultura, su lengua, sus tradiciones, y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues queremos darles ese valor a todas nuestras comunidades, el decir, Nicatixtoque, aquí estamos, que se sientan orgullosos, que se sientan felices, porque anteriormente efectivamente hablábamos de la discriminación, en donde muchos de nuestras comunidades sufrían tan solo por el hablar una lengua, el vestir su vestimenta típica, y ahora lo que queremos es que ellos se sientan tomados en cuenta. Aquí en la administración del maestro Pepe Arenas les hemos dado todo el cariño y el acompañamiento también desde nuestra dirección de pueblos para que la gente se sienta pues cobijada, ya no que se sienta sola como anteriormente, de que llegaban a un área o alguna dependencia de gobierno y nadie los podía entender. Ahora contamos con la dirección donde ellos pueden llegar con toda la confianza de que pueden hablar su lengua materna. Como me presenté anteriormente, hablo la lengua náhuatl, que es una de las lenguas que mayoritariamente se habla en nuestro municipio, además de las otras lenguas que se hablan aquí. Como vimos, tenemos un municipio diverso de muchas lenguas y pues estamos contentos de que nuestras comunidades para llegar a este evento pues los visitamos y les decíamos, Nicatixtoque, aquí estamos, vamos a hacer un evento bonito, grande, en el cual pues todos están cordialmente invitados.
Muy bien, pues aquí estamos, seguimos después de la colonización, después de varios intentos de callar nuestras voces, pues es muy importante recordarles a la sociedad que estamos tan presentes y que pues somos sujetos de derecho como lo marca nuestra Constitución. Yo quiero preguntarte, ¿por qué es importante realizar este tipo de actividades precisamente en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Que pasó pues el 9 de agosto, pero pues hacemos estas actividades para poder potencializar el uso de las lenguas y visibilizar las lenguas indígenas. Bueno, como parte de nuestro trabajo como gobierno municipal, pues nosotros queremos que nuestras 117 comunidades participen. Ahorita estamos haciendo una actividad aquí en la explanada, pero quizá el día de mañana lo llevemos a una comunidad indígena. De hecho, en todas las visitas que hacíamos nosotros, les platicábamos de todo lo que se va a realizar. Y decimos que no nada más es el 9 de agosto, son todos los días el rescatar, el visibilizar, el hablar nuestra lengua, el sentirnos orgullosos, y además pues es una actividad que estamos realizando con el IBAINS, el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, pues en el cual también ellos están enfocados en rescatar toda esta parte de nuestros derechos de como pueblos. Tenemos también participación de otras dependencias como el ABELI, que es la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, que tendremos también una participación especial el día de mañana, y esta actividad para nosotros es darle la importancia a nuestras comunidades, que ellos se sientan parte de, como les mencionábamos en las asambleas que hicimos, porque las visitamos más de 40, 50 comunidades de las 117, y les decíamos, no solo es un evento del ayuntamiento, es un evento de nosotros como pueblos indígenas. Aquí estamos, vamos a demostrar con nuestra lengua, con nuestra cultura, con nuestra gastronomía, con nuestra música, todo esto que conlleva como parte de ser un pueblo originario. Porque al menos yo como persona, como hablante de una lengua y que vengo de una comunidad indígena, siempre les digo, vamos a sentirnos orgullosos, vamos a hacer, ahorita es una actividad aquí, pero como le mencionaba, el próximo año o otras actividades podemos llevarlas en su comunidad, y varias de ellas ya se estaban anotando, decían, no, pues yo también quiero hacer una actividad de esto. ¿Por qué? Para que también mi comunidad vea que aquí estamos, que no solamente estamos en papel, como decimos, hablamos de derechos, pero a veces pues solamente son de palabra, más sin embargo aquí nosotros estamos para darles el valor a las comunidades, y pues van a participar más de 117 comunidades, municipios que van a venir también a sumarse a esta actividad. Vienen más de 15 municipios con su cultura, con su tradición, con su gastronomía, a resaltar este importante evento que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que efectivamente se llevó el 9, nosotros por temas de agenda de trabajo lo vamos a hacer el día de mañana 13 de agosto, lo hacemos con esta intención de que nuestras comunidades se sientan reconocidas, se sientan visibilizadas e importantes en este evento. Claro que sí, y pues son importantes, las comunidades son importantes, y pues así como lo platicas, hasta yo ya me siento parte de este festival, y pues me sorprende que lo que nos acabas de mencionar, que otros municipios se van a sumar para presenciar, para ser partícipes de esta actividad, y pues de eso es lo que busca la interculturalidad, ¿no? La convivencia de varias culturas en un mismo espacio sin que uno subordine a otro. Eso es lo que se busca, eso es lo que busca pues la normativa, eso es lo que buscamos como personas, y eso es lo que buscamos también como partes de una comunidad originaria, y es muy maravilloso escuchar que este evento no se planeó desde las oficinas, sino que se hizo en coordinación con las comunidades, y eso es algo que muy pocas veces vemos, ¿no? Y pues también nuestro reconocimiento para todo el personal del ayuntamiento, para las comunidades, por poder coordinar y llevar a cabo Nicatixtoque, que aquí estamos. Y cuéntanos, licenciada Rosa, ¿qué vamos a encontrar en este festival? ¿Qué actividades están planeadas? Claro que sí, invitamos a toda tu audiencia, amigo. Mira, pues el día de mañana iniciaremos temprano con un ritual de bienvenida.
que es como recibimos a nuestros hermanos indígenas. Vamos a hacerlo tal cual como lo hacemos en nuestras comunidades. El ritual de bienvenida, vamos a contar con huehuetlacals, que son las personas, los mayordomos que llevan a cabo esta bienvenida, este recibimiento a todas nuestras autoridades especiales, los de nuestros agentes, subagentes. Todos vamos a empezar con el ritual. Posteriormente seguimos con un xochitlalistle, que es el agradecimiento a nuestra madre tierra. Todas las comunidades se han sumado y se están sumando. ¿Por qué? Porque es el agradecimiento a la madre tierra que le damos con nuestras semillas, con todo lo que nos alimenta, porque pues de nuestra madre tierra provenimos todos. Continuaremos con un conversatorio que estará a cargo de Levi's, que lleva por nombre nuestro conversatorio, que es la parte de... A ver, déjame te digo el tema. Nuestro conversatorio jurídico, sistemas normativos indígenas y su armonización con la jurisdicción ordinaria en el estado de Veracruz, el cual más que nada va enfocado para todos los agentes, subagentes, los comités del FAISPIAN y todas aquellas comitivas que hay dentro de las comunidades, para que en todos en coordinación pues vayamos aprendiendo más de nuestros derechos. Asimismo, terminamos la parte jurídica, continuamos con la parte del festival ya cultural de Nicatitztoque, en el cual van a participar danzas, cuadrillas chantoleras, va a haber ensambles de nuestras comunidades propias de aquí de nuestro municipio. Tenemos también la participación del municipio vecino de Izhuatlán de Madero con su danza Montesontini, con su trío también. Va a haber bandas nativas de aquí de nuestro municipio, de nuestras comunidades. Pues va a ser muy, muy completo, la verdad, muy completo. Muy bien, pues nosotros estamos... Entonces, sí. Sí, entonces les hacemos la cordial invitación, acompáñenos, siéntanse parte de este evento y como les decimos, Nicatitztoque, como pueblos indígenas, 117 comunidades van a participar en su corredor gastronómico, su corredor artesanal. Va a haber parteras, va a haber sobadores, va a haber personas que hacen limpias, sobadores. Se va a estar un festival muy, muy completo, además del taller de Punto de Cruz y del taller de la lengua náhuatl. Esto vamos a encontrar en nuestro festival. Cordialmente invitados desde aquí en nuestra explanada municipal de Álamo Temapache. Los invitamos, si pueden darse una vuelta, vean toda la riqueza cultural que tenemos en nuestro municipio. Pues por actividades como estos, nosotros ya estamos más que apuntados, lo que daríamos por no tener jornada laboral el día de mañana y pues ser partícipe de estos eventos. Pues nosotros nos despedimos, licenciada Rosa, el mejor de los éxitos para Nicatitztoque, aquí estamos, y pues nuestros reconocimientos para el Ayuntamiento de Álamo Temapache, y también hacemos un llamado a las demás autoridades para que se sumen, para que se animen a realizar este tipo de eventos que es en favor de nuestras comunidades. Más creo que está mal dicho el favor, se trata de justicia, ¿no? Justicia social, justicia histórica, y pues el mejor de nuestros deseos para que todo salga bien el día de mañana. Muchas gracias, licenciada Rosa, por atender nuestra llamada. Tlaxcamatimiac, Huantimomelagua Mostla. Muchas gracias y hasta mañana. Pues ahí estuvo la participación y pues se escucha muy bien el programa, se escucha muy, muy interesante. Aparte de los eventos culturales, también va a haber un conversatorio para poder profundizar en los derechos de las comunidades originarias. Por acá tenemos otro mensaje, nos dice la maestra Mariana: Kashen Wishin, Kashen Magaltewagana Miguel, Pia Temachtiani Félix. Saludamos también a la maestra Mariana. Rocío Flores nos dice Kashen, y Notoga Cirilo Morales Reyes nos dice saludos a todos en cabina desde Cárdenas, Tabasco. Hasta Tabasco mandamos este saludo, y nos dice en náhuatl Niga Nimeshgactoc. ¿Qué quiere decir, maestro? Desde aquí los estoy escuchando, dice. Él es pajapeño, es Cirilo Morales.
trabaja, por supuesto, allí en Cárdenas, supongo, en Tabasco. Oh, bien, pues hasta allá Saludos, Cirilo. saludamos al buen Cirilo. La maestra Yol Sinaba nos dice, saludos a nuestras amigas y amigos de Álamo, felicidades por el gran trabajo que están haciendo por fortalecer nuestra lengua náhuatl. Y a todas las personas que nos están sintonizando, Araceli Gaona, para allá en la comunidad de Morelos, Coxquihui, saludamos a todos nuestros paisanos y pues agradecemos que nos hayan sintonizado en esta tarde. Maestro Félix, pues tenemos ya unos minutos, ya vamos a ir cerrando este programa. Yo, para finalizar, ¿cuál considera que debería ser el compromiso de los municipios y de las instituciones para fortalecer las lenguas indígenas y qué mensaje quisiera dejarles a las personas que nos están escuchando? Gracias, Miguel. Pues primeramente yo creo que uno de los compromisos que tienen que asumir todos los municipios o todas las comunidades y pueblos indígenas es sentirse orgullosos de lo que son y seguir fomentando, como lo está haciendo Álamo Temapache, fomentar su identidad, fomentar la cultura, la lengua, ¿no? Y bueno, yo quisiera dejar un último mensaje a nuestros radioescuchas, y lo voy a hacer en náhuatl. Quiero decirles, amo mapinahuagan, nochipa, wan nowian matahtogan, mamoguaymatigan y gatahtoastotastol. Quise decir esto, que no se avergüencen de hablar la lengua, que donde quiera que vayan, donde quiera que estén, pues hablen el náhuatl, hablen nuestra lengua, y que siempre digan, como los compañeros de Álamo Temapache, Nigas Titztoque, o en el náhuatl del sur digamos Nigas Tonogue, aquí estamos, o sea, no hemos muerto, seguimos vivos, estamos presentes todavía aquí, ¿no? Y bueno, una última recomendación que yo daría a todos es que, imitando el trabajo que está haciendo Álamo Temapache, que no trabajemos juntos, que hagamos siempre estas vinculaciones, ¿no? Y que hagamos actividades en favor de nuestras lenguas de manera intermunicipal, como nos lo está demostrando Álamo Temapache, que se puede, o sea, dice que se van a reunir varios municipios ahí, y también pues trabajar de manera interinstitucional. Aquí también están convergiendo varias instituciones en este festival, claro, que invitaron al IBAIS, a la BEL y a otras instituciones. Entonces, así es como debemos trabajar, todos unidos por el bien de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión para que sigamos platicando y qué tal y platiquemos de otros municipios con otras actividades que están realizando. Claro. Para ir cerrando, Alex Bautista nos dice saludos desde Tatahuicapan de Juárez, desde la Academia Regional. Pues ahí está el saludo, y también mencionarles que nosotros, como partes de comunidades indígenas, como miembros de una comunidad indígena, también tenemos ese derecho de exigir a nuestras autoridades que se nos tome en cuenta. Tal es el caso que sucede con el comentario que nos hace Carmen Gaspar, que en su municipio pues no se ve reflejado, pero nosotros como pueblos indígenas también tenemos ese derecho de exigir lo que está normado en nuestra Constitución. Y nosotros nos despedimos, los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana el programa Quinta Chuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz, Akitjkawanian, Pachtacatzinis, Natanoctlau, hasta Amishtujun, y yo quiero despedirme con esta frase del festival, Nika Tixtoque, aquí estamos presentes, y pues somos parte de este país tan multicultural, tan diverso y tan profundo. Natan Oxau, hasta Amishtujun, Kana Pachtacatzinis. Muchas gracias. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión. Oh.